¿Qué tanto de su economía, de sus ingresos, ustedes lo destinan para el ahorro? Y de eso vamos a estar hablando con un coach de proyectos de vida y financieros, 15 años de experiencia, publicista, gerente, John Chaparro. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está, John? Gracias. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en tu No, programa. al contrario. Acá en la mañana contigo. Muchas gracias, Ustedes dos. Johncito. Sí, señor. Bueno, Mónica, yo lo puso directamente al corazón, que es el tema del ahorro. Hay muchas personas, John, que piensan que ahorrar es colocar la plata debajo del colchón. Hay otras personas que piensan que ahorrar es de pronto meter la plata en un banco y esperar a ver si el día de mañana le da algún tipo de interés. Pero sí es muy importante de pronto que nos expliques básicamente en qué consiste el ahorro hoy en día para las mujeres, para la familia, para una persona que esté trabajando y que nos expliques tú en el programa. Bueno, ok. Digamos que el ahorro realmente, digamos que sin un proyecto, pues definitivamente por eso perdemos como el sentido del ahorro. Muchas veces nosotros no tenemos un proyecto claro para ahorro, pero normalmente en la familia, en las personas, una de las cosas que yo les recomiendo a la gente es empiece a ahorrar a usted para un proyecto vacacional, por ejemplo. Ajá. Entonces empieza a ahorrarlo porque normalmente los colombianos y en general todos salimos a vacaciones y lo que hacemos es fulear las tarjetas de crédito, sí, endeudamiento. salimos puro endeudamiento y cuando regresamos pues estamos muy felices, estresados, pero al mes, bueno, de pronto dice pago el viaje, listo, bien, ok, la cuota de la tarjeta, rico el viaje, pero a los 12 meses ya el viaje no es tan rico porque ya tú ves que estás descuadrado en tus finanzas. Claro, usted que es publicista, obviamente este es un tema medio contraproducente. No hay que dejarse obnubilar por la publicidad a veces, porque llegan los bancos y dice, la promoción usted tranquilo gaste, que no hay intereses sino en 3 meses, o las promociones 2 por 1. En 100 cuotas. Y entra uno así como... De hecho, el negocio hoy de los grandes superficies es más la tarjeta, ¿no? Sí. Tú sabes que hoy el televisor que tú ves ahí que vale prácticamente costo, dice uno, bueno, buenísimo, pero cuando te lo difieren a 36 lo estás pagando muchas más veces. Claro, pagas como 3 televisores. Entonces, exactamente, pagas 3 veces. Entonces, cuando hay un proyecto claro de ahorro es importante, tus vacaciones son importantes, ¿sí? La cuota inicial de la casa. En un momento, los 25 años que llevé en el sector financiero, yo veía que las personas nos preguntaban muchas veces, bueno, venga, ¿yo cómo hago para sacar la cuota inicial, que es el 30%? Sí. Normalmente sacan un crédito de consumo y se van a pedir el hipotecario, entonces quedan sobreendeudados. Porcentaje clave, y es un tip que yo, digamos, que le doy a la gente, es no te endeudes más del 43% de tus ingresos. ¿Más del 43%? Más del 43%. ¿Y es una ley matemática? Sí, es lo que los bancos miran por detrás para tu capacidad de endeudamiento. Entonces, muchas veces decimos, no, es que yo puedo pagar porque tengo este salario, pero realmente el fondo del estudio que se le hace a la persona es que más del 43% no te puedes endeudar, y si estás por encima de eso, probablemente no tienes éxito en la aprobación de un crédito o una tarjeta de crédito. ¿Y qué porcentaje debemos destinarlo para el ahorro de los Para el ahorro, ingresos? bueno, hay 2 cosas fundamentales. Uno, para tener claro que, por ejemplo, una persona soltera podría llegar a ahorrar hasta el 30%, vive con sus padres, su estilo de vida es diferente. Lo que pasa es que el soltero, como vive con sus padres, pues gasta más. Ya, pero hay menos responsabilidades. Porque hay menos responsabilidades, claro. Entonces puede llegar a un 30%, sería el ideal. Sería 30% un soltero. total. Pero ya una persona casada con hijos, lo primero es que tengan una meta común con su esposa, ¿sí? De ahorro, y pueden ir el 10% como mínimo, y de ahí hacia arriba lo que te dé digamos, como esa capacidad de ahorro. Es importante tener una meta común, vuelvo y reitero, Hernán y Mónica, la meta común para poder hacer ese ahorro. John, pero hay muchas personas en Colombia que viven solamente con el sueldo mínimo, que les alcanza escasamente para pagar la vivienda, para pagar los servicios, el estudio si hay niños. ¿Cómo deben ahorrar ellos para tener un futuro un poco más estable? Bueno, ¿Se puede lograr? Importante, digamos, tener clara la composición del núcleo familiar. Cuando los dos trabajan, pues obviamente complementan sus ingresos, pero hay otras, digamos, como otras opciones adicionales. Te voy a contar una experiencia. Dale. A nosotros, yo cuando empecé en el sector financiero, la persona que nos sacaba a nosotros de los problemas financieros era la auxiliar de cafetería. ¿Ah, sí? Y decía, oye, increíble, pero siempre la auxiliar de cafetería decía, no, Clarita, y le mando un saludo a Clarita, ella sabe a quién le estoy mandando el saludo, Clarita, ayúdanos, y ella sacaba y decía, bueno, Clarita, ¿cómo lo haces? Porque esas personas se mueven en unas finanzas que de pronto a veces nosotros no conocemos, pero ellos venden, tienen su segundo negocio, entonces venden que joyas, venden otras cosas. Entonces, exacto, entonces hay opciones para las personas, se llama apalancamiento financiero, que es buscar otras opciones de ingreso. ¿Sí? Hoy se mueven muchas opciones de ingreso, conocemos empleados que tienen maquinitas de dulces. Tengo el caso de un coach al cual le hago coaching. Él tiene maquinitas de dulces y tiene
yo me quedé aterrado, tiene 50 máquinas de dulces. Distribuidas en diferentes partes. Distribuidas en diferentes partes. Y cada maquinita le bota 40.000, 50.000 pesos. ¿Y eso suma? Y eso suma. Claro. Permíteme, John, vamos a abrir la línea telefónica para las televidentes y los televidentes que quieran de pronto preguntarle alguna inquietud con respecto al ahorro a John. 410-7325 en Bogotá. Repito, 410-7325. Cualquier inquietud que tenga que ver con el tema del ahorro, pues John con mucho gusto estará resolviendo. Mire, yo vuelvo al tema de que hay ahorros de ahorros. O sea, yo ahorro plata. Pero entonces, el tema es que ese ahorro se me vuelve productivo. Entonces hay señoras que dicen, debajo del colchón, de pronto pues no pasa mayor cosa, la plata se empieza a evaluar. Hay gente que dice, no, es que eso meterla de pronto a un banco, pero es que las tasas de interés de los bancos son me rungas, que los CDTs. Esos ahorros, ¿tú cómo aconsejarías para que realmente se vuelvan productivos? ¿Dónde metemos esos ahorritos mensualmente o anualmente? La verdad, yo soy amigo más de la inversión. Sí, que tengas un propósito de inversión. Hay personas que cogen sus ahorros, arrancan el 10 o el 15 o el 20% de la cuota inicial, por ejemplo, de un taxi. Entonces dicen, bueno, vamos, el propósito, es importante, Hernán y Mónica, tener claro, vuelvo y reitero el tema del propósito. Sí. Si tengo un propósito de ahorro para inversión, es lo mejor que tú puedes hacer. Un vehículo, puedes ahorrar para hacer inversión en finca raíz. Finca raíz se está moviendo muy bien. Sí. Ahorita hay muchos gente que mueve remates, entonces tú compras el inmueble a un precio, te puedes meter en un tema de una remodelación sencilla y le ganas un porcentaje interesante. Entonces, ese es otro objetivo del ahorro. Finca raíz, o a veces de pronto el montar un negocio, o sea, invertir para montar de pronto un negocio, sí, o ser socio de un digamos, negocio. Importante a los empresarios les digo, normalmente les digo, cuando van a arrancar un negocio es importante que primero conozcas el negocio, o sea, que tengas claridad, que te asesores del que sabe el negocio, porque a veces uno le pregunta al que no sabe. Entonces uno dice, bueno, tenemos el caso del taxi. Tú le preguntas al señor que tiene un taxi, pues que no le ha ido muy bien, tú le preguntas y ¿qué te va a decir? No, pues que no funciona. No funciona, claro. Pero si tú le preguntas al que tiene 100 taxis, él te va a decir... Don Ularico le va a decir otra cosa distinta. John, tenemos a Judith, que en este momento está en línea con nosotros. Judith, bienvenida a Las Mañanas con Uno. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está Judith? ¿Está en Bogotá? Sí, señora, acá en Bogotá viendo el programa. Muy bien, Judith. Está John Chaparro, un coach financiero. Si tiene alguna duda con respecto a su ahorro, bienvenida es. A ver, mira, uno con un mínimo acá en Colombia, ¿cómo hace para ahorrar con toda la carestía del mundo? Sí, lo que le estaba Buena pregunta. Bueno, es importante, mira, yo le digo a las personas que miren sus ingresos y miren también sus costos. Hay costos que uno puede también, digamos, que reducir. ¿Dónde estás comprando también las cosas? ¿Cómo estás gastando tus digamos, servicios públicos? De hecho, mirando uno a veces los gastos de la gente, uno mira esos digamos, programas de pago de la televisión, del celular, del internet, y uno mira que hay formas de ahorrar allí. Hay gente que te estás pagando 200.000 o 150.000 pesos acá de costo, hay otras empresas que te ofrecen mejores ofertas, ahí puedes hacer un ahorro. Pero importante, doña Judith, que busques también una opción de apalancamiento o un ingreso adicional, es clave eso. El mínimo sí te va a dar los costos y tener claro los costos fijos que tienes, pero también buscar un segundo ingreso. Hay otras formas de apalancamiento. Hoy se habla mucho de las redes de mercadeo, por ejemplo, que es un sistema donde la gente entra a la red de mercadeo y genera unos ingresos interesantes. Sí. Una persona como doña Judith, que se gana el mínimo, con una opción de esta se puede colocar otro mínimo, inclusive un poco más de eso. Vea, eso es muy importante lo que usted acaba de decir, Johncito, además para que haya diferencias entre redes de mercadeo y sistemas piramidales. Okay, porque mucha gente confunde en que tú puedes entrar a hacer un negocio donde hay una red a esas famosas pirámides que ya sabemos todo eso que ha pasado con DMGs. Donde mete la platica y luego la pierde. ¿Dónde existe la diferencia? Bueno, realmente digamos que la diferencia entre una red de mercadeo y una pirámide está en el sistema matemático. La red de mercadeo va en un sistema donde paga de abajo hacia arriba. En la medida que tú tienes la base y te vas recibiendo, digamos que tu ingreso le van pagando el de arriba y le pagan. Entonces la idea es que es una red como tal, o sea, pagas de abajo hacia arriba. Una pirámide le paga el de arriba, no tiene intermediación de productos, simplemente es dinero por dinero. O sea, tú pones un dinero y échale la bendición a ver si lo recuperas. Claro. En la red de mercadeo no, en la red de mercadeo hay productos y servicios que se mueven a través de esa red, donde la gente compra unos productos, también recomienda esos productos y obviamente invita a otros a hacer lo mismo. Y son empresas certificadas totalmente. Claro, son multinacionales reconocidas que llevan... Es importante tener en cuenta en este punto 5 cosas. Uno, que la red tenga 5 años.
mínimo en el país donde está. ¿Ok? 5 años. de 5 experiencia. años mínimo. 2, que sea obviamente una red que ojalá esté en muchos países, o sea, que tú puedas expandir tu mercado. Correcto. Sí. 3, que tenga productos de consumo masivo. Digamos que ahí eso es importante. ¿Por qué? Porque el consumo masivo se mueve, tú puedes generar un ingreso interesante. 4, que tenga un sistema, una mnemónica de capacitación y entrenamiento. Que te antes de entrar a... que te cambien un poquito el chip. Claro, para saber qué es lo que vendes. Sí, claro. Y dónde estás metido. Exacto. Mire, Porque el sistema lo que hace es agrandarte un poquito el pescado, digo yo, y no sé si tenga el tiempo para contarle la parábola del pescado, Hernán. ¿Cómo es? Claro que sí. Que es un niño estaba en su casa y la mamá le quitaba la cabeza y la cola del pescado. Entonces el niño le preguntó a su mamá, mamá, ¿por qué le quitas la cabeza y la cola del pescado? Y dice, no, pues porque mi mamá me enseñó a hacerlo así. Ajá. Entonces dijo, no, pues yo voy a preguntarle a mi abuelita. Entonces la abuelita lo mismo. Le preguntó, abuelita, ¿y tú por qué quitas la cabeza y la cola del pescado cuando me lo sirves? Dice, no, porque es que mi mamá me enseñó a hacerlo así. Dijo, no, pues entonces voy a preguntarle a la tatarabuelita. Y ya la tatarabuelita viejita se acercó y ella le dice, tatarabuelita, cuéntame tú por qué le quitas la cabeza y la cola del pescado. Y dice, pues porque es que en mi época el sartén era así de grande, no había más. Ah, pero los tiempos cambian. Exacto, entonces tenemos el sartén Sí, ¿qué muy haces? pequeño. A uno le pregunta a la gente, digo, bueno, ¿cuánto te puedes ganar? 10 millones. 10 millones porque el sartén está pequeño. Sí, bueno, creo que algo muy importante también tener en cuenta al momento de ahorrar es que las personas a veces dicen, pero es que no me alcanza la plata para nada más. Tengan en cuenta los vicios en los que Ok, están gastando. ok. El alcohol, el cigarrillo, sume las cajetillas de Todo el tema cigarrillos. ocioso, ¿no? Porque a veces puede ser eso, o a veces la ociosidad de que entonces va la plata más para el entretenimiento, ¿no? Para los paseos. Para los bares. Y se evita un poco las obligaciones. John, el ahorro también es importante para el tema tributario. Ok. Hay mucha gente que deja que le lleguen los impuestos y el predial y que lo del carro y se mete una envainada terrible. Sirven los ahorros también para ello. Claro, yo digo a los empresarios muchas veces, hay dos cosas que los empresarios tienen y las personas naturales también. Páguele al Estado. Realmente tenga un buen contador. Yo les cuento mi experiencia financiera, yo me sentaba a mirar balances y revisaba el balance y descuadraba un balance y me decía, bueno, y el contador me decía a veces, bueno, ¿y usted es contador? No, no soy contador, pero digamos que el feeling de los números ya lo sé. Entonces decían, bueno, ¿cómo así? Entonces es importante que el empresario, que hoy los empresarios, sobre todo los medianos, pequeños, se normalicen. Sí. Que entren a hacerle, digamos, su aporte al Estado, obviamente con un buen asesor financiero. Es que a veces, con todo pues, respeto, a veces hay contadores que en vez de ayudarlo a uno lo meten en Es problemas. cierto, es Entonces cierto. es muy importante definir ese asesor financiero que tienes. Y el empresario, dos cosas puntuales, también su asesor financiero, pero también sus costos financieros. Yo a los Y uno a empresarios veces- les Pero todo súper No, claro. perdón, y uno a veces piensa, Mónica, no, tú estás ganándote una platica, resulta que el fisco está muy pendiente de ti porque a través de los bancos dice, bueno, niña, ¿y el IVA? Sí, ¿Y la señor. retención? ¿Y qué la hizo? Y después, bueno, tenemos a Jamie de la ciudad de Bogotá que está en contacto con nosotros. Jamie, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, gracias a Dios. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. John está atento para tu inquietud. Buenos días, mire, yo tengo una pregunta. Yo tengo 13 millones ahorrados, pero yo no sé si invertirlos en estudio o en una vivienda. Pues yo soy casada y tengo un hijo. Entonces, pues a veces las prioridades para uno de mamá son sus hijos. Entonces yo pensaba, pues dedicarlo o a mi estudio para surgir o para mi hijo. Entonces no sé qué hacer. Esa es una pregunta. Y la otra, tengo parte de 3 millones ahorrados porque yo mensualmente, pues del sueldo, saco y ahorro casi 300, 500 mensuales. Pero no sé si irme a pasear con mi esposo porque nunca hemos tenido luna de miel o seguirlos ahorrando para vivienda. Entonces, una de esas tiene prioridades. Me gustaría que me ayudara. Bueno, la primera pregunta que me haces es con respecto a qué haces si tu familia o digamos que el estudio. Normalmente el coach no te va a decir nunca qué tienes que hacer, pero pues igual la idea es enfocarnos un poquito en tu sueño. Ahí digamos que te lo dejaría como el sueño familiar. Si tienes un sueño claro, pues obviamente digamos que podríamos verlo desde el punto de vista del ahorro, digamos, para la casa. Sí. Pero si ese estudio te va a dar a ti la probabilidad de ascender, de crecer profesionalmente y ganar y mejorar tus ingresos, yo te diría que te enfocaras más en la formación, porque eso te va a dar al futuro una proyección profesional mayor. Y mayor satisfacción. Y mayor satisfacción. Entonces los hijos realmente van copiando eso. Entonces yo creería que depende del propósito que tenga ellas dos, yo creería que me iría más por el estudio, porque creo que eso le va a ayudar mucho más a ella a crecer. Y con respecto al estudio de irse a la
a la luna de miel o irse a la casa. Yo creería que también hay un propósito dentro del proyecto de vida de las personas que es también su recreación verdadera. Sí, claro. Hay momentos que también uno tiene que tomarse un oxígeno, hay momentos que uno tiene que salir también del día a día y tomarse un oxígeno. Pues esos 3 millones te pueden ayudar a hacer un viajecito más corto y ahorrar la otra parte para la casa. Creo que miti estaría como bien. John, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Son muchas las inquietudes que nos han escrito a través de las redes sociales @mañanasconuno y muchas personas también que en su casa han quedado pendientes de comunicártelas. ¿Cómo pueden atender todas esas solicitudes a través de ti? Yo tengo una empresa que se llama Factor H Consultores, www.factorh.com.co, John Chaparro 311-223-6178 o John JOHN CH Coach. Perfecto, John. Pues muchas gracias por acompañarnos y ya saben, ¿no? Ahorrar, pero ahorrar bien.